Muy buenas noches, doctoras, doctores, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuevamente aquí con ustedes, los días miércoles a las 7:15 en punto, su espacio Contacto Legal, para discutir temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Y hoy no va a ser la excepción, así que vamos rápidamente con el buen Julio para que además de que los salude, nos cuente de qué va a ser el tema o la agenda del día de hoy. Adelante, mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas Así noches. es. Muy buenas noches, querido Cristian. Feliz de verte, feliz de estar una semana más con todos, con todas, a quienes les doy la bienvenida a una nueva edición de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Y precisamente estamos por todas las redes sociales de la Universidad Continental, de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Y como bien has dicho, queremos tratar un tema interesante, apasionante, que ha dado muchos giros, ¿no? Y que además ha sido después de un proceso larguísimo, 9 años de investigación, 7 años de juzgamiento, y ha terminado en una absolución bastante curiosa. Nos referimos al caso de los señores, hermanos y familiares Sánchez Paredes, que procesados ellos por lavados de activos, por el delito de lavado de activos, finalmente han sido absueltos. Algo que, digamos, no ha encajado bien en la teoría, en la doctrina, en los comentaristas del derecho penal, y precisamente nosotros queremos desentrañar aquí, en Contacto Legal, esta sentencia, ver que sus hierros o sus aciertos, y para eso tenemos una invitada muy especial. Efectivamente, para tratar este tema de plena actualidad, hoy nos acompaña Raquel Limay Chávez, bien, un poco para que conozcan la importante trayectoria de nuestra invitada. Ella es magíster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona y Génova, es magíster además en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido secretaria de confianza en la Corte Suprema y actualmente labora como oficial nacional de la OIT y es miembro de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Querida Raquel, muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian, Julio. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Encantada de participar esta noche aquí. Genial. Quizá para empezar por la parte sustantiva del tema que bien nos explicaba Julio, ya en la parte introductoria, bien Julio hacía mención a que estamos ante una decisión que ha generado críticas y diversos cuestionamientos, básicamente por el frente que se refiere al asunto de la valoración de las pruebas, pero por otra parte también en cuanto al delito de lavado de activos y la interpretación que se efectúa por parte del colegiado al respecto. Entonces, quizá para empezar, como decía, por eso, por la parte sustantiva, ¿cuáles son los alcances básicos del delito de lavado de activos? ¿Qué presupuestos deberían presentarse para su comisión? Un poco para que los amigos y amigas que no son abogados nos puedan comprender en cuanto a lo que venga luego de la conversación contigo. Coméntanos, por favor, este delito de lavado de activos, presupuestos, requisitos para su comisión, si fueras tan amable. Claro, sí, Cristian. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Este tema, ¿no? El tema de la última sentencia absolutoria que se da con motivo del caso Sánchez Paredes, analiza pues uno de los de la jurisprudencia más importante en materia de lavado de activos, desde la parte sustantiva y de la parte procesal, Ujú. absolviendo a 5 miembros integrantes de la familia Sánchez Paredes por este ilícito. ¿En qué consiste en realidad el lavado de activos? El proceso que se le sigue a esta familia Sánchez Paredes está tipificado en la ley 27765, que para ese momento de la acusación estaba vigente. Eh, se le imputa básicamente el delito de lavado de activos en la modalidad agravada por actos de transferencia, de ocultamiento y de tenencia. El delito de lavado de activos es un delito de carácter complejo y ha sido desarrollado por la Corte Suprema. Se caracteriza fundamentalmente por su naturaleza pluriofensiva, que involucra que el delito de lavado con el accionar no solo se vulnera el orden financiero, ¿no? Sino también la administración de justicia, la administración pública, también el circuito correcto de los actos de transferencias,
En general es un delito pues que afecta a diversas esferas de la sociedad y el impacto pues no es mínimo. En el caso, y esto es justamente por la complejidad de que este delito involucra que se intente ocultar por fuentes de naturaleza ilícita provenientes de otros delitos. Por ejemplo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, como es el caso materia de análisis, y otros ilícitos que pueden ser fuente para poder ser incorporados, ocultados, realizados a través de actos de conversión, transferencia y se inserten en el circuito económico normal o legal, ¿no? Entonces, lo principal que busca o que se quiere con este tipo de lavado de activos, como su nombre lo dice, lavar, ¿no? El dinero que tiene proveniencia de fuentes ilícitas. Eso es básicamente un pequeño resumen de lo que Claro. podemos entender por lavado de activos, querido Cristian. Ahora, sí, gracias, Raquel. Pero había siempre o hay siempre todavía este debate con relación a la acreditación o no del delito precedente. Como bien tú nos explicabas, tenía una relación con un delito anterior. O sea, pretendes blanquear los fondos que te han generado un delito previo, un delito precedente, ¿no? Con relación a eso, yo he escuchado, he leído muchas teorías, posiciones al respecto, pero creo que la que deberíamos aplicar es la posición de la Corte Suprema. No sé si nos puedes hablar de la jurisprudencia sobre la interpretación de esta categoría del delito precedente o no, y por supuesto, cuál es tu posición al respecto, ¿no? Gracias, Julio. Sí, este tema es en el caso muy particular porque justamente la imputación fiscal es de que lo que se quiere acreditar o que se toma como un hecho probado que los actos provenientes de estas personas habrían sido pues ilícitas, específicamente habrían cometido tráfico ilícito de drogas. Lo que dice, se apega al razonamiento de la sala a lo que refiere la ley 27765. Recordemos también que el delito de lavado de activos es un delito que tiene pues una evolución legislativa considerable, ¿no? Y la ley 27765, que es en el marco de esta resolución, que dicho sea de paso, se genera a través del antiguo código, se procesa con el antiguo código de procedimientos penales, no estamos hablando del nuevo, considera así como un elemento relevante, como un elemento importante la acreditación y la prueba de la fuente, ¿no? Que se relaciona que se necesita una acreditación normativa y también una conexión probatoria que permita establecer esta conexión justamente entre el origen y lo que se quiere transferir. Es De acuerdo. importante señalar de que la sala hace mucha acotación, así como la jurisprudencia. Hubo, seguro que recordarás también, Julio, una discusión enorme en cuanto a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que ¿Ya? justamente abordó este tema, ¿no? En el año 2017, me parece. 2017, claro, a partir Sí, sí. de ese año. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba ahí, no? Surgía de esta problemática del análisis de los delitos fuentes que deberían ser considerados y la postura de varios magistrados, algunos magistrados colocaron votos votos singulares, me parece que es, votos Sí. a esta sentencia, ¿no? Considerando de que debería ser pues un catálogo cerrado, la lista proveniente, las fuentes ilícitas por las cuales podría provenir el lavado de activos. Pero la posición mayoritaria, que es lo que refiere de que la fuente que puede provenir en realidad necesita ser acreditada, pero no de forma tan específica, es decir, no es que debamos saber específicamente por qué delito fue, si es que este delito ha sido ya materia de procesamiento, ha sido materia de condena, etcétera. ¿Por qué? Porque requeriría pues un estándar demasiado alto. Justo ahí, si me permites, mi querida Raquel, queríamos centrar precisamente el Sí, tema de la parte probatoria, que en efecto dices, y bien con razón, que es un tema
naturalmente complejo porque no siempre se tiene pues esas evidencias incuestionables de la procedencia del dinero y todo ello. Entonces, quizá para entrar antes de llegar concretamente a lo que bien mencionabas de qué forma incluso esta sentencia puede haber modificado algunas consideraciones jurisprudenciales que se tenían con antelación sobre el razonamiento probatorio que podría estar de por medio, pero quizá un poquito para retroceder, si me permites, Raquel, como no siempre el público que nos sigue está formado en derecho, quizá para elevar un poco el estándar, cuando decías tú que se requiere un estándar un poco más alto, a veces no se tienen evidencias o pruebas fehacientes, sino indicios, ¿no? Y este es un elemento gravitante porque a veces el juez tiene que llevar a cabo inferencias sobre la base no de pruebas fehacientes, sino de indicios. Y escuchamos a veces en las noticias de que se tienen indicios de, o que tal persona podría ser responsable porque se han encontrado indicios de que estaría participando o habría participado, mejor dicho, de tal o cual conducta delictiva. ¿Podrías comentarnos, por favor, en torno a este tema de los indicios? ¿Qué son concretamente para que el público que no está formado en derecho nos entienda? ¿Y de qué forma es que los indicios podrían servir de base a que un juez termine tomando una determinación o decisión producto de la cual condena finalmente a una persona? Lo digo para que quede esto bien claro, ¿no? Porque, como insistías tú con buen criterio, no siempre es fácil pues acreditar, más aún en el delito del cual estamos conversando, la procedencia de ese dinero. Entonces, ¿qué cosas son los indicios y de qué forma cabría que el juez lleve a cabo algunas inferencias sobre la responsabilidad penal del imputado? Claro, gracias. Gracias, Cristian. Sí, claro, para un poco clarificar un poco el tema de los indicios. Cuando nosotros tenemos que acreditar un hecho, en este caso un delito, nos valemos de lo que se denomina pruebas, ¿no? Que son, por ejemplo, pruebas testificales, pruebas documentales, pericias, ¿no? Esto como medios de prueba directos. Pero Ujú. también nuestra legislación regula los llamados pruebas indirectas o pruebas también conocidas como indiciarias. Las pruebas indiciarias se sustentan justamente en tres elementos específicos. Los hechos probados, que son los indicios, los hechos a probar, que es la hipótesis fiscal acusatoria, es decir, por ejemplo, te imputan lavado de activos. Los hechos probados, que son los indicios, y el enlace, que es la inferencia que va a realizar el juez a partir de los indicios, hechos probados, o también algunos lo conocen como hechos probatorios. Esto básicamente, los hechos probados son los que deberían ser proporcionados por la acusación fiscal para que el juez, a partir de todos esos hechos, logre una actividad inferencial correcta y así determinar si es que hubo o no existió delito en el caso concreto. De acuerdo. Eh, Eso básicamente. Gracias, Raquel. Ahora, Perfecto, muy bien, muchísimas nos decías, gracias. Muy sí, 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 nos decías que en la ley 27765 sí es necesaria la acreditación y prueba fehaciente del delito previo. Ahí como que no terminaste de cerrar la idea. Por favor, si podrías comentar. Gracias, Julio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es de que, como ya lo había comentado antes, este delito tiene pues una evolución legislativa diversa, ¿no? Y por lo tanto también la exigencia, por eso es que ahora ya se viene modificando esta normativa, pero al menos en esta ley, ¿no? De acuerdo a la interpretación que establece la sala, ¿no? Esta acreditación de la fuente ilícita debería producirse de todas formas. Pero ¿cuál es el detalle o la interpretación, Julio? Lo que pasa es de que eh, la doctrina se ha dividido mucho en que este delito debería estar probado fehacientemente o simplemente nosotros deberíamos decir con algún tipo de una prueba mínima, decir que existió origen ilícito, pero no bien. podemos en realidad determinar justamente de dónde, ¿no? Cómo, si es que ha sido sentenciado o no, si es que está debidamente procesado esto, si es que está acreditado judicialmente, ¿no? Entonces, esta exigencia no, en realidad no es válida porque, como ya lo había mencionado un poquito antes, ¿no? El estándar es un poco alto para nosotros determinar
correctamente si es que se ha producido una fuente o este delito proviene de una fuente determinada, conocida, procesado y ya ha sido condenado. Entonces no se puede exigir todos estos requisitos, pero sin embargo debe tenerse en cuenta claramente que el lavado de activos necesariamente proviene, ¿no?, de una fuente ilícita y es esta proveniencia que tiene que ser acreditada necesariamente por la Fiscalía y este es el argumento de la sala, ¿no? Correcto. De Ahora, acuerdo. solo si me permites Dale, dale, repreguntar, dale, por favor, Julio. querido Cristian, pero en la jurisprudencia se había hecho una distinción especial con relación a la interpretación de esta ley de la 27765 o no había esto y por eso la sala se permite, digamos, distinguir entre lo que ya es un acuerdo plenario y este caso particular, ¿no? O este supuesto particular en la ley. Ujú. Sí, lo que pasa es de que, como ya lo había comentado, a partir de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que también es materia de análisis en esta extensa sentencia, ¿no? En realidad no es de que se desapeguen tanto a la interpretación o línea jurisprudencial. Sí, para otros aspectos sustantivos, ¿no? Como que seguro que, bueno, no tendremos tiempo de tratarlo, pero para otros aspectos sustantivos, como que no tiene esta línea jurisprudencial o no se apega mucho a la línea jurisprudencial, pero en el caso de la interpretación de la fuente ilícita, toma los fundamentos de la 27765, pero también la interpretación que realiza la sala, la postura mayoritaria de la Corte Suprema, ¿no? Creo que De el acuerdo. problema ahí, Julio, aparte de un análisis sustantivo, que es básicamente que el fundamento, ¿no?, de la acusación, es el problema probatorio, ¿no? Y creo que esto ha sido importante, yo creo que es un paso muy importante en la nivel jurisprudencial, partir, ¿no?, de un análisis que considero correcto de pruebas a partir de una teoría racionalista, cómo se construye en realidad una imputación. Ujú, exacto. Cierto. De hecho, sí nos gustaría, de pronto, si nos permites, querida Raquel, pasar ya a la sentencia o al caso en cuestión, que es el que motiva precisamente la entrevista, porque en efecto vamos a cómo es que este caso se presenta y por qué se constituye finalmente en una decisión bastante importante para este tema del razonamiento probatorio y para efectos del delito de lavado de activos. Quizás nos podrías ayudar en sintetizar concretamente cuáles eran los cargos que postulaba el Ministerio Público, en este caso contra los hermanos Orlando Fortunato y Manuel Sánchez Paredes y sus familiares Fidel Sánchez Alayo y Jesús Belisario Esteves, para que nuestro público nos haga seguimiento. ¿Qué les imputaban? ¿De qué se les acusaba? Claro. Gracias, Cristian. Sí, como ya lo mencioné, este caso es como nosotros conoceríamos en la doctrina como el caso, ¿no? Sí, claro. Porque es un caso larguísimo, con varios imputados. De por sí tiene esta particularidad que estos imputados son familia. El delito, pues, no es menos, nada más y nada menos que lavado de activos. Y tiene una data muy antigua, ¿no? Como ya por ahí lo mencionaste, me parece, Cristian, también, o sea, el proceso ha demorado casi como años, ¿no? Como 10 años aproximadamente, los medios de prueba son muchos, las testimoniales, etcétera, ¿no? Este caso parte e inicia sorprendentemente desde 1987 aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué inicia este caso? Es cuando en México, a raíz de que en México se encuentra el cuerpo de quien sería segundo Simón Sánchez Paredes, ¿no? Entonces, este hecho es de 1987 y se encuentra en la Ciudad de México el cuerpo de él, su pareja y otro familiar que estaba ahí presente y además de un mexicano, ¿no? Y se encuentra en un lugar conocido como el Rancho Luna. No, entonces ahí se encuentra otra persona que sí es un sobreviviente y que trabajaba, se dice la imputación, para segundo Simón como ayudante con finalidad de realizar esta actividad
de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Era como que su hombre de confianza, dice de segundo Simón Sánchez Paredes, y a partir de este evento empieza pues a investigarse cuál ha sido la incidencia de toda esta construcción de tráfico ilícito de drogas, de redes, hacia el impacto a la constitución de otras empresas de la familia Sánchez Paredes. ¿Qué sucede? Más o menos es así. Luego de este evento, ¿no? Empiezan a realizarse las investigaciones correspondientes y pasan los años, ¿no? Y sucede de que la familia en general, la familia Sánchez Paredes, constituye diversas empresas, ¿no? Entre una de ellas Comarsa, el Señor de los Milagros, bueno, varias empresas, movimientos que ellos realizan y hacen una red, ¿no? Empresarial. ¿Y cuál es la imputación o la acusación principal? De que estas empresas, ¿no? Serían unas empresas fachadas que habrían sido constituidas con producto del tráfico ilícito de drogas realizado desde ya hace muchos años antes, ¿no? Entonces, la imputación es de que estas empresas son fachadas, no producen en realidad activos, o al menos no activos lícitos, y habrían sido constituidas por dinero proveniente de tráfico ilícito de drogas que ya se realizaría desde la época de segundo Simón Sánchez Paredes, ¿no? Entonces, la particularidad de esta imputación es justamente determinar de que el patrimonio de por sí es un patrimonio ilícito y también surge este desbalance patrimonial para el análisis de este caso, ¿no? Entonces, a partir de esa es la hipótesis acusatoria, ¿no? Determinar básicamente de que todas estas empresas, entre una de ellas Comarsa, Claro, tienen ese origen o fuente ilícita. claro. Ahora, como decías bien, ha sido un caso larguísimo, no sabía que tan largo, yo había leído que han sido 9 años la investigación y otros 7 más el juicio oral, pero no sabía que provenía desde tan antes, la verdad que ese antecedente se me escapaba desde los 80, pero en todo caso, y creo que lo principal, ya habiendo tú sintetizado muy amablemente los hechos, quizá lo angular, ¿no? Es que nos comentes cómo hace la sala, cuál es el razonamiento judicial que sigue, sobre todo por tu expertise en el análisis de la argumentación jurídica, cómo hace la sala para absolver, qué fundamentos tiene en esta sentencia. Que yo al menos he leído la parte de la valoración de la prueba que es bastante sucinta, ¿no? La sentencia es larguísima, pero la valoración de toda la prueba en conjunto es sumamente corta. Ujú, ujú. Sí, gracias, Julio. Estuve leyendo esta sentencia que es de por sí bastante larga, ¿no? Como ya lo mencionó Julio, pero también la exposición en la misma sentencia, en la lectura de sentencia, me parece que se narra de forma eh, muy concreta, ¿no? El tema de la valoración de prueba. Como ya bien lo menciona Julio, la pregunta aquí es cómo, por qué se absuelve, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que absuelven a los Sánchez Paredes de esta gran imputación, ¿no? Que es de por sí bastante grave. Ujú. Entre los fundamentos que establece la teoría, la resolución, yo diría así desde un aspecto muy, muy objetivo, que es un paso importante el sentido de considerar o tomar en cuenta la teoría racionalista de la prueba, en primer lugar. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, la valoración, o al menos ese es el antiguo proceso, el antiguo modelo, se realiza a criterio, dice, de conciencia del juez, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Dice, ¿sabes qué? Acá no va a ir una valoración de acuerdo al criterio de conciencia, sino vamos a tomar en cuenta la teoría racionalista de la prueba. ¿Qué dice la teoría racionalista de la prueba? Que la valoración de la prueba no se basa pues en creencias, en opiniones públicas, en un análisis subjetivo, sino que tiene una estructura de argumentación importante. Toman para ello el esquema de Toulmin,
que analiza, dicho sea de paso, la estructura normal que tienen las pruebas indiciarias a partir de hechos probados. Entonces, de por sí, cuando ustedes leen la sumilla de esta sentencia, indica, ¿no? Cuando nosotros imputamos un hecho, las bases tienen que ser sólidas y estas bases son construidas a partir de los hechos. ¿Quién proporciona los hechos? La fiscalía debe hacerlo. ¿Y qué considera la Corte? Considera de que no se han acreditado debidamente los hechos materia de imputación, porque las pruebas que se han presentado no serían en realidad suficientes o van más allá de toda duda razonable para desvirtuar la presunción de inocencia de los imputados. Y ahí va el inconveniente. O sea, cuando nosotros analizamos, ¿no? Esta sentencia contiene y empieza a desbaratar, digámoslo así, algunos medios que se consideraban muy importantes, ¿no? Por ejemplo, solo para colocar como este pequeño ejemplo del caso, uno de los fundamentos principales de la fiscalía eran los informes de la DEA de los Estados Unidos. Entonces, de acuerdo con estos informes, ¿no? Se podría acreditar un antecedente ilícito de tráfico ilícito de drogas proveniente de México. Entonces, esto como para acreditar la fuente hubiera sido importantísimo. Pero ¿qué dice la Corte Suprema? Perdón, la sala, ¿no? La Sala Penal Nacional. Lo que dice es lo siguiente, y lee, ¿no? Estos informes, y resulta que estos informes tenían fuente no identificada, o se indica que el informante era confidencial. Entonces, el razonamiento de la sala es cómo podemos darle valor probatorio a estos informes de la DEA si es que no se conoce la fuente, ¿no? Obtenida por esta información. Entonces, el razonamiento es, no es una información fiable y por lo tanto no puede ser valorada positivamente. Ah, Otro análisis, solamente sí. ahí permíteme, Raquel, porque nuestro público dirá, bueno, pero pueden haber algunos delitos que por su gravedad o porque puede estar de por medio presuntamente una organización criminal, hay que proteger la identidad de los testigos para que estos puedan sentirse incentivados a contribuir a esclarecer la efectiva comisión del delito y eventual responsabilidad penal de los imputados. En este caso, como bien dices tú, los informes de la DEA se manejan en términos pues, de anonimato, vamos a decirlo así, para que no se sepa finalmente de las fuentes. Pero, ¿hay alguna forma de que un informe, una testimonial, digamos, valga, digamos, la contradicción o la paradoja de un testigo no susceptible de ser identificado, pueda de alguna forma incorporarse a un proceso y ser valorado como un medio de prueba válido, o es que este temperamento trae consigo descartar cualquier posibilidad de acudir a estos elementos de prueba que están orientados a aportar al proceso, pero no poner en riesgo la integridad personal, eventualmente la vida de los testigos, ¿no? Ujú. Sí, claro, gracias. Estos informes, ¿no? Como son realizados bueno, en un contexto internacional, se entiende que se guían por sus propios parámetros, pero el Ujú. nuestro, o al menos se asimila a lo que nosotros conocemos como los atestados, ¿no? También puede ser, o los informes policiales. Y lamentablemente, al menos en la jurisprudencia, quizás seguro Julio por ahí va a coincidir conmigo, no se otorga, o al menos hasta donde yo pude apreciar el valor probatorio a los informes o a este tipo de informes, por ejemplo, en naturaleza nacional, como los informes policiales, Ujú. es mínimo. Mm. Pero aquí va la pregunta, ¿cómo hacerlos valer? Claro. ¿No? Y la misma sala se responde a través de otros elementos que puedan corroborar el contenido del informe. ¿Qué Ujú. sucede? Cuando la sala empieza a analizar los otros elementos, resulta que pues tampoco tienen una acreditación suficiente para nosotros determinar de qué se corroboraba esta información. Ujú. Por ejemplo, también en uno de los lugares que creo que estaba destinado, se supone, a la comisión o al preparamiento de droga y todo, se indica de que había una persona, ¿no? Que presuntamente era uno de los miembros de Sánchez Paredes, entonces esta información era importante, pero luego la sala explica de que
que en realidad no era esa persona, ¿no? Sino era otra que estaba plenamente identificada y que no tenía relación, se entiende, con los Sánchez Paredes. Esto Ujú. básicamente explico, ¿no? Claro que de una forma muy imparcial, específicamente cuál ha sido el razonamiento de la sala, más o menos para desvirtuar el tema de la responsabilidad, ¿no? De los Sánchez Paredes. Otro tema también, por ejemplo, el análisis de las pericias, que también me parece muy interesante aquí en este caso. Pero sí, estoy atenta a las preguntas. Sí, sí. Ahora, digamos, ha sido cuestionado tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría esta decisión. Bueno, evidentemente porque es su caso, ellos lo han postulado, ellos son los principales, digamos, interesados y por tanto han cuestionado, ¿no? Y han dicho que van a apelar. Y como bien ya tú has adelantado, estos hechos se han juzgado bajo la lógica del viejo código, del Código de Procedimientos Penales de 1940, y lo que corresponde, no hay recurso de apelación ni casación, va a ir a un recurso de nulidad. Entonces, digamos, ¿podrías explicarnos cuál es el ámbito que tiene el recurso de nulidad? ¿Lo pueden condenar en esta instancia? ¿Los pueden absolver nuevamente o confirmar la absolución? ¿O solo cabe si es que le declaran fundada la anulación y en cuyo caso, permíteme hacerte una segunda pregunta, ¿tendría que repetirse todo el juicio? Mira, gracias por la interesante pregunta, ¿no? Recordemos que este proceso se lleva a cabo, como ya lo mencioné, no con el nuevo código es el código de proceso, nuevo Código Procesal Penal de 2004, sino con el antiguo código, ¿no? El de 40. Para esto hablamos de un recurso. La Fiscalía tiene la opción de impugnar esta decisión, como ya la ha hecho, a través de lo que se conoce como un recurso de nulidad, ¿no? Entonces, el recurso de nulidad es un símil, digámoslo así, a un recurso de apelación, lo que consideraríamos aquí, pese a que se presenta ante la Corte Suprema, ¿no? Se lo analiza la Corte Suprema como una segunda instancia, en ese caso. ¿Y por qué? Porque tiene naturaleza amplia de poder cuestionar tanto cuestiones jurídicas como aspectos fácticos y probatorios, ¿no? Lo que, por ejemplo, nos impediría si estuviéramos en un recurso, en un nuevo código con un recurso de casación, que no podríamos valorar absolutamente nada de los hechos. Entonces, este recurso es amplio y va a permitir cuestionar o impugnar justamente razones, no solamente incumplimiento de formas procesales, sino también el análisis de la valoración que realizó la sala. En este último supuesto, como va a involucrar este análisis, puede declararse, o al menos la Corte Suprema podría tener la opción o de confirmar la decisión de la sala o de revocarla o declararla nula, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde podría declararla nula? Ese es un gran problema porque recordemos de que la nulidad puede declararse también hasta el momento en donde uno vea el defecto procesal, ¿no? Podría ser en el juicio oral, normalmente es en el juicio oral o incluso hasta antes, ¿no, Julio? Quizás habrás visto algunos recursos de nulidad que Sí, te sí. declaran, ¿no? Que Sí. vuelves todo al inicio, ¿no? O sea, es bastante, Y ahí, si me permites, considerando que pudiera haber esa eventualidad, ya especulando, ¿no? Naturalmente, podría significar que este proceso que ha tenido tantos años, si eventualmente ocurriera esto, que se declara nulidad, para que los amigos y amigas entiendan, esto podría significar volver a cierta etapa de este proceso y que vuelva, o que demore más años aún hasta que se pueda definir. Y mi especulación iba por el lado de podrían eventualmente los imputados alegar violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y vía un habeas corpus eventualmente cuestionar este proceso, ¿no? Porque vamos que ya tenemos más de 10 años, si incorporamos dentro del cómputo la parte de diligencias fiscales y la parte del proceso y el juicio como tal, ¿no? Ujú, qué interesante. Sí, sí, Cristian. Sí, lamentablemente, bueno, como estábamos hablando del antiguo código, ¿no? Esta posibilidad de retrotraer el proceso hasta el momento donde ocurrió la afectación y por ello la nulidad,
podría pues involucrar nuevamente la actuación de todas las pruebas. Y de por sí sabemos que solamente tomando la actuación, o sea, ya son años, ¿no? Ni Exacto. siquiera son meses, Mm, por otro tribunal, si es que así lo considera la Corte, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Ante estos supuestos? Normalmente, bueno, las partes, justamente los imputados, por ser tales, han tenido el deber de someterse al mismo. Y claro. no sería la primera vez. Por ejemplo, ya en el caso Urtecho, sabemos que ese caso también va desde el 2006. Imagínense, y se ha condenado recién ahora, estamos en 2023. Ujú. ¿Y por qué la extensión? Porque ha pasado por nulidades. También se ha Ese es mi declarado comentario. nulo, exacto. ¿Y qué pasa? Tarda otros muchos años en poder actuar las pruebas y nuevamente así. Las partes lo que han tenido que hacer simplemente es someterse o a veces quizás hasta cuestionar, pero básicamente aspectos de conformación del tribunal o el hecho de solicitar, por ejemplo, recusaciones, ¿no? Ujú. Claro. Contra los magistrados porque ya han conocido quizás el mismo proceso. Todos estos caminos legales podrían tomar las partes, ¿no? Pero normalmente se entiende que justamente como estás sometido a un proceso, bueno, tienes que poder evaluarlo, ¿no? Volver a Ahora, someter. ya que hacías mención a este tema de la recusación, hay un par de incidentes en este proceso que podrían llamar la atención, que es la remoción del fiscal que estaba a cargo, así como el cambio que se hizo de una de las magistradas o una magistrada que estaba a cargo también de este proceso. ¿Tú crees que estos dos incidentes pueden haber afectado el resultado final al que se ha llegado en este caso? Probablemente, justo estaba revisando, ¿no? Ese tema que era polémico, ¿no? Justo se cambia el fiscal cuando se tiene que ver este tema, ¿no? Y es bastante importante de que se entiende de que la fiscalía, ¿no? Por este principio de objetividad, institucionalidad y jerarquía, debería mantener pues la investigación respecto a un solo fiscal porque se entiende que es el que conoce el caso, ¿no? Y es el que finalmente va a llegar a exponer todos los hechos para que pueda confirmarse la hipótesis de su acusación. Y es un gran problema cuando tenemos el hecho de que no, ya el fiscal ya no está, vamos a continuar o vamos a continuar con otro. La pregunta es, ¿podrá este último ponerse al día en toda esta actuación de más de 1.000 pruebas que hay, testimoniales, documentales, etcétera, en menos tiempo? Entonces, ¿cuál es en realidad la representación que tendría el Estado por Ujú. parte del Ministerio Público para enfrentar este tipo de casos o delitos graves, ¿no? Que lo considero definitivamente que podría haber afectado, ¿no? En este sentido el Y que, tema. digamos, podría ser una cuestión que se haga valer en la nulidad, ¿no? Podría ser, claro, Probablemente. sí, 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 podría ser, porque sí recuerda, Julio, que también a veces los defensas, y no quiero dar ideas, pero también Yo también trato de ser cuestionaban. prudente porque si no les armamos la estrategia por el otro lado. Ajá. Exacto, Ok, ok. exacto, ¿no? Ajá, sí, 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 también se cuestionaba incluso bueno, la misma conformación de la fiscalía, hasta los mismos asistentes de los jueces, o sea, es todo, sí, sí. bueno, ¿no? Cuando se quiere atacar una decisión, pues toma todas las herramientas posibles. Sí, en efecto. Bueno, vamos a ir cerrando la conversación, de pronto algunas conclusiones que pueda extraer Raquel también, digamos, y yo creo que para especular un poco, sí, desde mi perspectiva, digamos, no tan profunda como la de Raquel, pero creo que hay algunas cosas que no han quedado muy bien en la sentencia. Creo que la argumentación es muy breve, muy sucinta. Tiene algunas virtudes que bien ha resaltado Raquel, pero creo que hay más falencias con relación a la solidez de los indicios y si estos se pueden o no intercomunicar logrando una prueba más allá de cualquier duda razonable. Estaremos pendientes seguramente de lo que dice la Corte Suprema y Raquel espero que pueda volver a comentar ahora ya la decisión final de la Corte Suprema, aunque si es anulación, esto nos veremos en otros 7 años más con Raquel para comentar este particular. Muchas gracias, te agradezco muchísimo tanto la claridad como la amabilidad que has tenido por estar hasta esta hora y también por aceptarnos toda la entrevista. Gracias, Raquel. Cristian. Muchas Sí, gracias, Julio. claro. Yo en realidad preferiría
dedicar mi espacio de las conclusiones o ideas fuerza a una pregunta que nos han hecho llegar por Twitch, que me gustaría compartir a Raquel para que nuestro público pueda también ver que estamos ahí conectados en vivo y que estamos al pendiente de sus inquietudes. Nos han preguntado por Twitch, nos dice literalmente la pregunta así: me intriga comprender cómo las leyes actuales están abordando el lavado de activos. ¿Podrían compartir ejemplos de cambios legislativos recientes que busquen combatir este delito? Y ahí quedo yo y de hoy pase después, mi querida Raquel, también ya para que te despidas después de atender esta pregunta de nuestro amigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, solamente, como ya le había comentado, ¿no? Podrían revisar para los que por aquí somos abogados o penalistas, la sentencia plenaria casatoria 1/2017 que aborda el tema de la evolución del lavado de activos y también el acuerdo plenario 3/2010, si es que mal no me equivoco, que también aborda el tema de la evolución o la interpretación correcta de cuál ha sido el tratamiento del lavado de activos que está recibiendo ahora actualmente, ¿no? Cada uno, por supuesto, tiene unas peculiaridades, específicamente en cuanto a la probanza, a la acreditación tanto típica como subjetiva, ¿no? De elemento de tendencia interna trascendente. Son varios aspectos en realidad que ameritarían pues una evaluación un poco más profunda, pero yo considero que si es que queremos un poco adentrarnos a analizar cuál es la evolución legislativa que ha pasado, un buen resumen es el que aporta la Corte Suprema a través de estos acuerdos plenarios. Excelente, Raquel, muchísimas gracias. Quizá para cerrar tu brillante participación y como bien decía Julio, que no sea la primera ni única vez que te tengamos aquí con nosotros, solamente quizá un par de conclusiones que tú consideres pertinentes compartir con nuestro público o ideas fuerza para que nos quedemos con lo que de pronto puede ser, obviamente, es un esfuerzo de resumen tremendo porque hay tantas aristas dentro del caso que hemos analizado, pero quizá dos ideas fuerza que tú consideras compartir con nuestro público, por favor. Sí, gracias. Sí, 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 como ya lo mencionaron, son una sentencia como de más de 200 hojas, ¿no? Tiene un montón de puntos que nos abordaría creo que toda la noche acá discutirlos, pero considero importante, al menos desde la parte que yo me ocupo, que es el tema de probatorio, ¿no? Una incorporación muy relevante, creo yo, es el tema de tratar de objetivizar el estándar de prueba, ¿no? Nosotros, o al menos nuestro código, se rige siempre por esto del más allá de toda duda razonable, o la convicción, o la certeza, ¿no? En esta sentencia veo que hay un divorcio con esta situación o esta valoración persuasiva, y más bien se recurre al tema de los estándares de prueba señalados específicamente por Jordi Ferrer, ¿no? Entonces se Claro. establece y se indica, no se indica algo vago, ¿no? Sino vamos a elegir el estándar número 2 de Jordi Ferrer y lo vamos a colocar aquí para saber si es que va o no va la acusación. Me parece importante porque de esa forma nos desligamos un poco más de la teoría persuasiva, que dicho sea de paso, esta responde, por ejemplo, en el marco del antiguo Código de Procedimientos Penales. Me parece que es una base importante. Y en cuanto al análisis de las pruebas, también el hecho de acreditar o la necesidad de acreditar los hechos probados. Creo que, y ahí quizás no me dejará mentir Julio, cuando se aborda al menos el tema de valoración de la prueba, muchas veces nosotros cuando revisábamos los casos, ¿no? Nos faltaba este sustento fiscal, Mm. ¿no? Entonces, cómo los jueces pueden valorar o algo, una hipótesis, si es que no está debidamente sustentada, ¿no? Este es el problema. Y creo que eso radica mucho o es importante por eso analizar los conocimientos del razonamiento probatorio que creo que se han podido aplicar aquí. Eso Excelente. para No, no, finalizar, pues, Cristian y Julio. gracias, Muchas Raquel. gracias. Bueno, amigos y amigas, así llegamos al final de este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Ya estamos volviendo a encontrarnos el próximo miércoles, ya saben, siempre aquí con ustedes a las 7:15 de la noche por varias plataformas en vivo, Twitch, Facebook, YouTube. Así que, como ya han podido ver, también estamos muy alertas o atentos a sus comentarios, inquietudes, preguntas que quieran formular a nuestros invitados, invitadas de lujo, como he sido también el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una muy buena noche. Chao, chao.